Bueno, buenas noches, Wenderley y Juan David. Voy a intentar en este video, antes de pasar a FluidSim, en donde será fácil grabar la pantalla con Meeting, rodar algunas simulaciones básicas. Voy a intentar explicarles a ustedes unos conceptos básicos tanto de neumática como de electroneumática, para que las simulaciones queden ordenadas siguiendo las normas y al mismo tiempo sea para ustedes fácil el seguimiento de los circuitos y de las secuencias tanto neumáticas como electroneumáticas. Entonces vamos a dibujar aquí los niveles o un circuito neumático por niveles. Son básicamente 5 niveles que tiene un circuito neumático, y vamos a empezar por el nivel más alto, ¿cierto? El nivel más alto es el nivel de actuadores. Entonces aquí vemos circuitos neumáticos. Circuitos neumáticos. Entonces vamos a decir que los actuadores que puede ofrecernos FluidSim son los cilindros de movimiento lineal. Los cilindros de movimiento lineal. Si lo pintamos ya salido, puede ser uno que tenga un retorno de resorte y que solamente tenga una entrada de aire. Una sola entrada de aire. Después podremos aquí, sería siendo esta la línea del aire, podríamos tener una válvula estranguladora para reducir tanto en este caso la salida del pistón en un porcentaje deseable por el usuario. Podríamos decir, por ejemplo, que se reduzca el 50% su velocidad. Después, ¿qué tendríamos? Tendríamos entonces una válvula. Esta es la parte de los elementos de maniobra o los señales de control. Podría ser una válvula. Las válvulas vienen clasificadas de acuerdo a sus cuerpos. Podría ser una válvula de 2 cuerpos. Los 2 cuerpos se simbolizan con cuadraditos. Y también podríamos tener diferentes tipos de válvulas. Por ejemplo, esta podría ser una válvula que se accione con un comando mecánico, que lo pintamos en una bolita así, y que su retorno sea por muelle o por un resorte. Y también tiene entonces aquí las vías. Tenemos una válvula de 2 vías, una para el paso de aire y otra para el retorno de ese aire. Podríamos tener también un nivel más abajo, vamos a pintarlo aquí, el nivel de los sensores o las señales de entrada. Pueden ser sensores directamente que estén ubicados en la parte de actuadores o señales de entrada ingresadas por el usuario. Digamos que en este caso va a tener también una válvula de 2 cuerpos, 2 vías. Las flechitas indican el sentido del aire. Estas pequeñas T que se ponen ahí son los taponamientos que tienen y los alivios que tienen las válvulas. Va a ser también con resorte. Y ahora la operación será manual. Y finalmente tenemos nuestra entrada de aire, que se simboliza con un pequeño triangulito. Entonces ahora sí describamos pues los niveles. Este se conoce como el nivel 1 o abastecimiento de energía. En este caso la energía es energía que proviene de una fuente de aire comprimido. En este caso pues obviamente es un compresor. El segundo nivel, el nivel 2, pongámoslo aquí 2, es el nivel de sensores y señales de entrada. En este caso este podría ser nuestro botón de Start.
son válvulas de vías con pulsadores, válvulas de rodillo, detectores de proximidad y barreras de aire podrían ser como los elementos que pueden ir aquí en el nivel 2. Entonces aquí está la separación entre el nivel 1 y el nivel 2. Entonces acá el tercer nivel se conoce como el nivel de procesamiento, o donde se encuentran los procesadores. Como estamos exclusivamente hablando de neumática, el procesador también será una válvula, y de hecho son válvulas de vías y que cumplen en un circuito un poco más complejo, válvulas de N vías. Son los encargados de hacer el control secuencial o en cascada, ¿sí? Cuando ya tenemos más de una válvula, válvulas de presión, también puede haber temporizadores, ¿cierto? Son señales de procesamiento, Hay una parte, cuarto nivel, son señales de maniobras, señales de mando, y maniobra. Podemos incluso meter en el nivel 3 y nivel 4 en un solo nivel, 3 y 4. Y finalmente está el nivel 5, que es el nivel de actuación, donde se encuentran los actuadores. En estos tenemos pues pistones, cilindros. Estos cilindros tienen por dentro pistones, bombas giratorias, son una especie de motores y de neumáticos, bombas giratorias. También puede haber indicadores, ¿cierto? Indicadores luminosos, alarmas sonoras. Ok, bien, entonces, ¿qué es lo que sucede en un circuito electroneumático? Este personaje de acá, que es el actuador, el pistón lineal con retorno por resorte o retorno mecánico, en una primera instancia el pistón va a estar adentro. Voy a pintar con rojo el paso del aire. Entonces, hasta que yo no pulse este botón, el flujo de aire comprimido solamente va a llegar hasta este punto. Cuando, digamos, entonces este es aire comprimido. Cuando yo pulso el botón de Start, lo que estoy haciendo es moviendo esta válvula hacia la derecha, y el cuerpo se va a desplazar de tal forma que ahora por aquí va a pasar aire. Entonces el aire ha fluido hasta este punto. Si yo tengo aquí un sensor, que puede ser un relé de final de carrera, y esta la voy a llamar la posición A menos, y a esta la voy a llamar la posición A más. Tengo los relés de final de carrera. En el programa de simulación esto simplemente es una reglita donde uno define la posición, digamos, de 0 a 1 centímetros y de 99 a 100 centímetros. Pero en la realidad pues son relés mecánicos de final de carrera para el caso de la neumática, o sensores inductivos o resistivos para el caso de la electroneumática. Esta válvula entonces está en su posición de bloqueo y se va a activar, y está bloqueada por esto que está la primer relé de final de carrera está accionado, entonces la válvula está bloqueada. Cuando el relé de final de carrera se dispara, da paso al aire, y el aire sigue su carrera hacia el nivel 5, pasando por el estrangulamiento. Digamos que aquí pasaba el 100% del aire, y aquí está llegando apenas la mitad. El aire ha llegado al actuador y ha hecho que entonces el cilindro y su pistón, el pistón del cilindro, se desplace hacia la derecha. Tengo entonces dos opciones, por eso he puesto el a más.
Si yo la válvula procesadora o la válvula de comando o la válvula de control cambio el resorte, el retorno por muelle que llaman, por otro relé de final de carrera, en este caso el A+, va a hacer que esta válvula se desplace en el sentido contrario y va a hacer que el pistón se devuelva. Claro, en ese caso, para que el pistón se devuelva, yo ya no puedo usar un actuador con retorno por muelle, sino que tengo que usar otra vía adicional de aire con otro relé, con otra válvula estranguladora, y voy a hacer que el flujo de aire ahora pase por este lado. Voy a hacerlo todo en azul para que lo vean, y haga que el pistón se devuelva y haga el sentido de movimiento hacia la izquierda. Entonces ahí tendríamos dos maneras de hacer el control de una máquina neumática que haga, por ejemplo, un trabajo de prensa. El pistón está dentro y sale, y después que está saliendo y presionó por 1 minuto o 2 o el tiempo que sea necesario, se devuelve. ¿Se devuelve cómo? O por el resorte que tiene aquí, que son estas lineecitas, o se devuelve por el flujo de la otra válvula, que sería un caso de 5 vías, 2 cuerpos, una válvula 5-2. En este caso, en el primer caso, estaría usando una válvula 3-2, 1-2-3 vías. Listo. Entonces, en el caso de los circuitos neumáticos es así como yo debo hacer el control. Cuando la cosa se va complicando y las secuencias van aumentando, entonces lo que yo tengo es una situación como la que yo presento aquí en este informe, que alguna vez uno de los estudiantes en su debido momento me compartió. Tengo el botón de start, este es mi punto de entrada de aire, o sea el nivel 1, este sería mi nivel 2, y aquí están las marcas de los relés de final de carrera. Para el primer pistón es el S1 y S2, y para el segundo pistón es el S3 y el S4. Entonces, ¿dónde está mi nivel de comando? Es todo este nivel. Sí, miren, aquí está, perdón, sobre esta línea. Este es mi nivel 3. Mire que ahí están las marcas S1, S2 y S3. No estoy usando aquí, y aquí está S4, o sea que eso también incluye aquí. Este sería el nivel 3, esto sería el nivel 3. Aquí está la parte de actuadores. 4. No actuadores, sino de estrangulamiento, de maniobra, y finalmente el nivel 5 es la actuación. Esto debe ser la secuencia de comandos para A más, A menos, B más, B menos. Podría ser, tendríamos que simular el circuito para comprobarlo, y tendrían ustedes que revisar esta partecita, cómo están las marcas. Si ustedes no alcanzan a ver, aquí está el S3, este es S2, este es S1 y este es S4. Entonces uno pulsa, se mueve S3, S3 tendría que salir el primer pistón, de ahí entonces estaríamos mirando qué pasa, cómo hacer para mover el pistón del lado izquierdo, que se movería con S1 y S2, y para S3 y S4. Ok, aquí también vemos solamente 2 líneas de presión. S4 está actuando sobre este circuito para desplazarlo cuando la marca está activa, o sea que el flujo de aire vendría, hace que S3 salga, se activa S4. Cuando se activa S4, se activa esta válvula y el flujo de aire viene aquí y sube para acá, haciendo que salga S1 y S2. Cuando sale S2, se desactiva S3, retorna este y retorna este. Hay que analizar un poco más en detalle eso, pero básicamente ahí estarían los 5 niveles de los circuitos neumáticos. Bien, ¿qué pasaría cuando yo reemplazo la neumática
por la electroneumática. Entonces ahora se reduce mucho el número de elementos de control de comando y digamos que voy a solamente usar la potencia como aire comprimido. Entonces vuelvo a tener aquí el pistón, en este caso usemos uno que no sea con retorno por muelle, sino que tenga dos vías, una para la salida y otra para el retorno. Voy a tener de nuevo las válvulas estranguladoras, digamos también otra vez que el 50% y el 50%, y ahora lo voy a controlar con una válvula de 5-2. Entonces aquí estaría mi valvulita, y a diferencia de la neumática, en la electroneumática puedo usar varias alternativas. Por ejemplo, que esta sea en retorno por muelle, pero que esta válvula por aquí está el 4, por aquí estaría el 2, tenga flujo en ambos sentidos. Está el 5, aquí estaría el 1, este sería el 3. Ese es mi circuito. Bueno, y aquí vamos a poner una bandera EB, electroválvula 1. Listo, electroválvula 1. Bien, entonces, ¿cómo hacer para controlar ahora la salida y el retorno de ese pistón en un circuito electroneumático? Quiere decir que este sería el diagrama de potencia y tengo que dibujar un diagrama de control. Vamos a ponerlo aquí abajo. Diagrama de control. El diagrama de control en este caso es lo que se conoce como el circuito ladder, que es en español el lenguaje o circuito escalera. Entonces vamos a explicar qué significa eso de escalera. Hay varias formas, algunos lo pintan horizontal si es la norma europea DIN, ¿cierto? O si es la norma americana. Entonces hay dos formas, DIN y ANSI. Esta es la europea y esta es la americana. Si no estoy mal, la europea es horizontal, si mi memoria no me falla, y la otra es la vertical, la ANSI. Entonces trabajemos con la rama, vamos a hacer con la parte vertical. Vamos a utilizar este circuito de potencia con una válvula solamente controlada, o un cuerpo electrónicamente o eléctricamente, y el otro cuerpo que retorne por muelle. ¿Bien? Entonces, miremos. El lenguaje escalera siempre va a considerar dos líneas de alimentación. Una primera línea que se conoce como línea viva, línea L, que puede ser 24 voltios, 12 voltios o incluso 120 voltios. Y va a hacer uso de varios elementos de control. Los elementos de control son principalmente contactores, relés, solenoides, contactores pueden ser normalmente cerrados,
normalmente abiertos. Vamos a tener pulsadores, vamos a tener interruptores. Haga de cuenta que un pulsador es como un timbre y un interruptor es como el interruptor de pared que tiene en su casa para encender la luz. Puedo también temporizadores. Estos pueden ser a la conexión o a la desconexión. A la desconexión, en inglés on delay y off delay. Entonces, lo que va a hacer el análogo va a ser que si en la parte neumática todo el control y potencia estaba hecho con aire comprimido, ahora el control es electrónico con corriente y la potencia sigue siendo aire comprimido. Entonces quiere decir que el flujo de aire va a depender de una señal eléctrica que va a comandar esta válvula. ¿Estamos? Para eso entonces tenemos que relacionar la lógica de control en forma de un diagrama escalera. El diagrama escalera siempre empieza desde la parte superior izquierda y termina en la parte inferior derecha. Entonces digamos que voy a tener una segunda línea que voy a llamar la línea de neutro y que puede ser que será efectivamente a 0 voltios. Y lo que voy a mirar es cómo con el flujo de corriente que se dé entre la línea y el neutro voy a hacer activar y desactivar esta válvula a mi voluntad. ¿Listo? Entonces miremos, por ejemplo, yo voy a conectar un primer elemento a la línea de 24 voltios y ese elemento va a ser un botón de arranque, que se simboliza de la siguiente forma. Va a decir que este es el start, que ese start va a alimentar un relé que voy a llamar el relé K1. Esto tiene unas notaciones, entonces el inicio del relé se llama A1 y el punto final del relé se llama A2. El botón de arranque por lo general tiene un numerito 1 para la entrada y un 2 para la salida. Entonces, cuando el botón se cierre va a haber flujo de corriente. Vamos a pintarlo aquí así. Esto se va a cerrar y la corriente que va a circular en este sentido aquí y va a accionar el relé. Cuando el relé se energiza, no se acciona, cuando el relé se energiza, lo que estoy garantizando es que la del relé va a poder generar campo magnético y va a mandar a abrir o cerrar los contactores. Si está normalmente cerrado lo manda a abrir y si está normalmente abierto lo mandará a cerrar. Entonces lo que yo hago para completar la lógica es, y esta es la primera línea de control, la línea 1, es asociar a este relé unos contactos auxiliares. En simulación yo no tengo problema, yo puedo asociar de aquí hacia la derecha todos los relés, todos los contactos que yo necesite. En la práctica no es tan sencillo porque estoy limitado a la cantidad de contactos auxiliares que me presenta el fabricante de los relés. Entonces pueden venir con 2 o 3 contactos normalmente abiertos, 2 o 3 contactos cerrados, pero si necesito más o tengo que usar otro relé o tengo que agregarle a ese relé una caja adicional de contactos. Entonces miremos, yo voy a decir que voy a usar un contacto normalmente abierto del relé asociado al relé K1 y que ese contacto cuando se cierre me va a accionar un solenoide asociado a la electroválvula 1. Por eso el simbolito se pinta así y voy finalmente a cerrar el circuito por el lado del neutro. Entonces la corriente se pasó, está energizando la electroválvula, está energizando el solenoide del relé A1, hizo que el contacto de este relé de K1 se cerrara
y cuando se cerró la corriente ahora hace esto, viene por aquí, corriente eléctrica, baja por aquí la electroválvula y retorna por neutro. Cuando bajó y llegó a la electroválvula al solenoide de la electroválvula, este controla este comando. Mire la bandera aquí, EB1 y EB1, y hace que esta valvulita se mueva a la derecha y hay entonces un paso de flujo de aire comprimido, pase por aquí, se estrangule en la mitad, llegue acá y este pistón que estaba en la posición inicial se desplace hacia la derecha. Bien, si este es un botón de start, una vez que yo lo pulse se va a cumplir esta lógica de comando y el pistón va a quedar afuera. ¿Cómo voy a hacer para que el pistón retorne? Pues la única opción que tengo, así como está el control aquí, es que yo vuelva a pulsar el botón de start. En este caso ya se volvería un botón de start stop. Este se abra, se interrumpa el paso de corriente, por lo tanto deja de fluir corriente por el solenoide del relé K1. Lo que estaba el contacto normalmente abierto, que estaba cerrado por K1, vuelve a su posición de estar abierto, se desenergiza por lo tanto la electroválvula y se pierde la señal de control del solenoide de la electroválvula a esta electroválvula de aquí. Tiene y el retorno por muelle, la válvula se desplaza de nuevo hacia la izquierda, deja de haber flujo de aire por esta vía y en este caso tendría que usar un accionamiento que retorne también de forma mecánica para que el resorte haga que una vez sin flujo de aire vuelva el relé el accionamiento del pistón a su posición inicial. Esa es una forma. Entonces, si no cuento con un botón start stop que sea un interruptor, sino que ahora es un pulsador como el timbre, yo lo toco y pasa corriente. Si lo suelto, se va a devolver. Entonces yo necesito hacer lo que se llama un enclavamiento eléctrico. El enclavamiento eléctrico es tomar en el punto de salida del botón, asociarle un comando, un contacto normalmente abierto que también funcione con K1. Y entonces en ese punto, aun cuando yo deje de pulsar, en el momento en que pulsé se cumplió todo este sentido de la corriente. Ahora la corriente fluye por acá, este cosito se cerró, el contacto, y ahora el flujo de corriente viene por este lado y ya no importa que yo pulse y despulse, ¿cierto? Quedó enclavado, y al quedar enclavado, si yo no tengo un botón de stop aparte, ¿cierto? Aparte, ese pistón nunca va a salir, porque ahora yo no tengo la forma de desenergizar el circuito, entonces la válvula se va a mover por obra de este solenoide hacia la derecha y nunca va a poder retornar por muelle, porque el aire siempre va a estar pasando. La única forma que tendría ese circuito de dejar de funcionar es o que yo cortara el flujo de corriente aquí con un interruptor principal, o que yo suspendiera el flujo de aire acá. ¿Qué es lo que uno va estilando o se estila en este caso? Es agregar, por ejemplo, un botón de arranque normalmente abierto, start, enclavarlo, K1, y poner ahora un botón de paro o stop, normalmente cerrado, este es normalmente abierto, y de ahí sí a poner el relé K1. De esta forma yo logro suspender este flujo de corriente inicial. ¿Qué me hace falta? Pues volver a accionar el relé solenoide. EB1. Completar aquí. Si yo he pulsado
Entonces analicémoslo de nuevo para ver rápidamente qué pasa y cómo garantizo el retorno de ese pistón. Yo pulsé mi botón de Start, línea, neutro. La corriente ahora hace este circuito. Pasa aquí, enciende el relé K1, este se cerró, K1, este se cerró y ahora en la línea 2, porque esta es la línea 1, esta es la línea 2, 3 y esta es la línea 2, en la línea 2 ahora el flujo de corriente viene por aquí, está quedando energizado el circuito, por lo tanto esto sigue estando cerrado, este también, y la válvula sigue, el solenoide de la electroválvula sigue recibiendo corriente. ¿Cómo voy a hacer para que entonces se devuelva este pistón? Que sigue siendo por resorte, Entonces simplemente basta con jalar el botón de stop y hacer que se abra de forma manual, lo opera el usuario. Se suspende el flujo de corriente, ¿cierto? Ya mire que aquí si lo abro, se abre esta parte, deja de fluir corriente al relé, se abre este, y por lo tanto si se abre el relé, el contacto normalmente abierto asociado, se desenergiza la electroválvula EB1 y la válvula retorna por muelle mecánico hacia el punto, hacia la izquierda, y libera el flujo de aire, lo bloquea de tal forma que este pistón pueda devolverse por medios mecánicos a su posición inicial. ¿Cómo haríamos entonces para hacer que con un circuito parecido de control yo pueda mover ida y vuelta indefinidamente hasta que pulse stop? Una vez que pulse stop, este pistón vaya y vuelva. Yo podría hacer lo siguiente, podría reemplazar este muelle por otra electroválvula, llamémosla EB2, y podría usar un segundo relé. Voy a dejarlo ahí de tarea para creo que es Wenderley, que está con electroneumática. Tal vez por aquí tenga una línea adicional. K1, que me energice un relé K2, que cuando K2 esté aquí haga K2, que se me energice el relé solenoide de la electroválvula EB2 y que al mismo tiempo tenga que desenergizarme el EB1, porque si no yo voy a decirle por un lado que con la señal eléctrica EB1 la válvula se mueva para este lado y al mismo tiempo con el EB2 se mueva para el lado contrario. Entonces ahí va a haber un choque, la válvula no va a saber para dónde moverse y lo más seguro es que uno de estos aliviaderos va a tener que dispersar el aire a comprimido y el relé y no va a haber daños en la parte de potencia, pero sí hay una falla en la lógica. Entonces lo voy a dejar de tareita, eso debe estar resuelto en más de una parte en internet para que lo revise. Y para el compañero Juan David, pues lo que su merced va a hacer es tratar de replicar el movimiento de ida y vuelta del pistón, pero con lo que hemos hecho solamente de lógica neumática. Hay mucho material en el Dropbox, ya les voy a mandar por WhatsApp un par de links de libros donde está explicado el comportamiento neumático de la secuencia A más B menos automática, ¿cierto? A forma neumática, y donde estaría propuesto o se estaría revisando la operación automática del pistón A más, A menos, A más en forma electroneumática. Preguntas abiertas quedan por WhatsApp para que ustedes intenten replicar esto en el FluidSim, tanto de forma electroneumática como de forma neumática. Listo, muchachos.